esadazu zer den larriagoa. Zu ematea ala erretzen ustea. Sarean askatuz zu minetxia. Gordelekutik bea. Munduko harresiek eskatzen. Kaixo, egunon guztioi, ongi etorriak. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias por venir hoy a Berriozar para estar aquí con nosotros para celebrar estos 10 años de recorrido. Tan solo 10 años, Garat, así es, Edurne, así es. Buenos días a todos y a todas. Solo hemos cumplido 10 años, nada más. Y son muchísimas las cosas que han cambiado en estos años en Nafarroa. Imagínate, yo era un chaval de 16 años aquella noche mágica de 2011. Sí, todos éramos más jóvenes de lo que somos hoy, pero personas de distintas edades y colores, personas de origen y mirada diversa, encontramos un lugar de encuentro en Euskal Herria Bildu. Y desde entonces hemos aprendido a compartir emociones, a escucharnos los unos a los otros, a llegar a acuerdos entre diferentes, a acercarnos e incluso a equilibrar deseos e intenciones. Y siguiendo con ese camino, hoy venimos felices y orgullosos tras haber celebrado un segundo congreso, tras haber reforzado nuestros grupos de trabajo, dispuestos y dispuestas a hacer frente a los retos que traerá el futuro. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Os preguntaréis. Todos los que estamos aquí lo tenemos muy claro. Para conseguir una Euskal Herria, una Nafarroa libre. No es un reto cualquiera. Hemos hecho grandes esfuerzos personales y colectivos hasta ahora y seguiremos trabajando también a partir de hoy. ¿Y sabéis qué? ¿Y sabéis por qué? Porque hay una cosa que el tiempo no ha cambiado y es la ilusión. La ilusión por seguir transformando Nafarroa. Gogoan duzue gaura, zenbat tentsio, zirrara, emozio. Denok geunden urduri, auzitegi konstituzionalak zer esango zuen zain. Eta bapatean, isiltasuna, zurrumurrua eta poz leherketa bat. Bildu jaio zen, ilegalizazio garaiari ateak itxiz. Momentu eta aukera
historikoa da. Eta erakutsiko diegu Bildu ere tresna historikoa dugula. Denbora gutxi pasa da geroztik, 10 urte baino ez. Baina Nafarroa ez da orduan zen hura. Nafarroa aldatu da. Nafarroa eraldatzen ari gara. Lehen, Nafar izateko modu bakarra zegoela zirudien. Forala eta Espainiarra, hau da, katolikoa, kontserbadorea eta probintzianoa. Ematen zuen, UPN eta PSN eren menpe biziko ginela beti. Murrizketen, privatizazioen eta porlanaren erregimenaren menpe. Uste genuen, ez genuela sekula lortuko Opus Deiren atzaparretatik ihes egitea. Bazirudien, CEN, UGT eta Comisiones Obrerasen entramadoa betierekoa zela eta Diario de Navarra zizelkatuko zuela pentsamendu posible bakarra. Duela 10 urte, gure seme-alabak inpunitate osoz eraman eta torturatzen zituzten. Nafar askok ezin zuten hauteskundetan aurkeztu. 115 preso nafar zeuden Espainian eta Frantzian sakabanatuta. Eta hemen, etzen inor asaldatzen. Baina, azken hamarkada honetan, nafartasun berri bat loratu da. Loratzen ari da, irekia. Anitza. Inkonformista. Eta aurrerakoia. 2015ean lehenengo aldiz, kanporatu genituen UPN eta PSN gobernutik. Eta alfombrak altxatu eta ustelkeriarekin amaitzeko urratsak eman ditugu. Bortxaketaren kultura matxistaren kontra Nafarroa altxatu da. Eta maitatzeko eta izateko modu guztiei lekua egiten ari gara. Medikuntza gradua zabaltzea lortu da unibertsitate publikoan. Murrizketak iraultzeko finanziazioa handitu. Ospitaletako sukaldeak, ambulantziak eta osasun mentala publifikatu dira. 10 urtetan Nafarroa aldatu da. Nafarroa eraldatzen ari gara. Oraindik ordea, bide luzea dugu egiteko. Izan ere, euskara ez da ofiziala oraindik. Gure ekonomia hainbat multinazionalen menpekoa da. Eta dena hemen erabakitzea egun, ez da posible. Baina 10 urteotan zerbait ikasi dugu. Ezinezkoa zirudiena posible dela. Orain arte egin dugun bezala, Nafarroa eraldatzen jarraituko dugu. Animo eta aurrera beraz, urte askotarako, EH Bildu. Porque la fuerza de H. Bildu, la fuerza para transformar Navarra, está en nuestros pueblos y en nuestros barrios. Por ello, tenemos con nosotros a Joseba Asirón. Bueno, como ocurre con todo, con todas las cosas, esta importante efeméride de este año también llega a su fin y es un final que realmente es motivo de alegría, que nos llena de ilusión y de esperanza. No hay más que pensar que hace 10 años, en aquella larga tarde que hemos podido ver, en aquel momento, si hubiéramos sabido qué iba a suceder en la siguiente década, podemos imaginar cuál hubiera sido nuestra reacción. Probablemente nos hubiéramos puesto a gritar, a saltar, a bailar en aquella plaza. Bueno,
Pues con esa comparación entre esas dos imágenes mentales podemos extraer la valoración más significativa, sin duda, en aquel momento y también en años anteriores, en Nafarroa, en Iruña, personas euskaldunes de izquierda, trabajadoras, mujeres, todas esas personas que no éramos normales o comunes para el régimen, estuvimos en un segundo plano. Estábamos invisibilizadas durante años y gracias a Euskal Herria Bildu, gracias al trabajo y al esfuerzo de miles de personas, de ciudadanos y ciudadanas que están detrás de Euskal Herria Bildu, llegó el cambio a esta ciudad y no solo a esta ciudad, sino también a muchas otras ciudades y municipios. Y por eso digo siempre que Euskal Herria Bildu fue la primera fuerza municipalista aquí. Y bueno, me lo habéis oído decir muchas veces, pero siempre digo que Euskal Herria Bildu es el instrumento de cambio más eficaz, más importante que ha creado nunca este antiguo y castigado pueblo. Hace 10 años aquí, en Nafarroa, aquí, muy cerca de Pamplona, la derecha gobernaba con toda tranquilidad, con arrogancia y desde la exclusión. 10 años después, el régimen está patas arriba y hemos puesto sobre la mesa todas sus artimañas. Cada vez son más los ciudadanos y ciudadanas que cuestionan y que no aceptan esos privilegios, y el papel de Euskal Herria Bildu está siendo imprescindible en este proceso. Lo vimos la semana pasada. Lo hemos podido ver en prensa, en todos los medios de comunicación, en redes sociales. Hemos podido ver que esas denuncias que se han hecho desde Euskal Herria Bildu han llegado a todo el mundo lo sabe. Y por eso es tan importante Euskal Herria Bildu, por eso sois vosotros y vosotras tan importantes. Pamplona se está abriendo al mundo, a la diversidad, a la solidaridad, y ya no nos pueden volver a cerrar, no nos pueden volver invisibles. Hemos abierto las puertas y hemos vestido nuestra realidad de color, de diversidad. Pamplona es en estos momentos un ejemplo para todo Euskal Herria, es un ejemplo de que es posible. Porque le demostramos y le hemos demostrado a Pamplona, a Nafarroa y a toda Euskal Herria que hay otra forma de hacer las cosas, que somos capaces y que es posible hacer las cosas de una forma honesta, amable, respetando lo local, de una forma más democrática. Y así nos enfrentamos a la derecha a través de la denuncia y esclarecimiento de la corrupción, incidiendo en el cambio con la puesta en marcha de otros modelos de gestión, poniendo en el centro los derechos de todas las personas, promoviendo políticas feministas y sostenibles y siendo un referente en políticas sociales. Y lo que ya ha sido posible volverá a ser posible. La forma de hacer las cosas que hemos mostrado está más viva que nunca. Cada vez está más cerca. El cambio, con mayúsculas, no es cosa del pasado, sino del futuro. Es el futuro, un futuro que está cada vez más cerca, una realidad que se acerca a gran velocidad, ya asoma en el horizonte. Lo haremos posible una vez más. Y permitidme terminar, como historiador, ya me conocéis, diciendo que hace 500 años la Alta Navarra era independiente y libre, después de sufrir una dura conquista en 1521, entre los meses de mayo y junio. Aunque fue durante un breve periodo, Nafarroa recuperó su libertad, su independencia. Hace 500 años, en aquel momento, los representantes del Ayuntamiento de Pamplona decían: Nafarroa vuelve a ser libre porque hemos echado a la servidumbre que hemos sufrido. Lo decía así textualmente y se puede ver en los documentos. El 30 de junio de 1521 se perdió esa libertad, pero esas palabras siguen manteniendo todo su significado, porque aquella Nafarroa sigue viva. Pamplona
ciudad que nació para ser capital de un Estado europeo, tiene una historia llena de murallas y de ensanches, una larga historia que no siempre ha sido alegre. Por eso hoy, aquí, en este año tan importante y en el momento en el que finalizamos esta cita, me gustaría recuperar las palabras que dije en mi primera intervención como cabeza de lista en 2015. La antigua ciudad de Larga necesita más que nunca un nuevo ensanche, un cuarto ensanche lleno de ilusión e imaginación que rompa con esos antiguos y obsoletos moldes. Está en nuestras manos recuperar aquella ciudad brillante que pudo ser. Si realmente nos empeñamos, volveremos a verla. Veremos una Nafarroa y una Euskal Herria libres. ¡Viva vosotros y por Euskal Herria Bildu! Eta orain, utziazue aurkezten y permitidme que os presente a esa alumna que se convirtió en maestra, Bakartxo. Buenos días a todos y a todas. Es un placer, de verdad, estar hoy aquí con todos vosotros y vosotras después de tantos meses sin poder vernos las caras, encontrándonos de forma telemática. Y la verdad es que en ese sentido también me parece emocionante que al menos podamos estar aquí quienes hemos podido acudir a esta cita. Y bueno, ya se ha dicho que han pasado 10 años y que han pasado muchas cosas en estos 10 años. Han cambiado las cosas en la sociedad, en la situación política y también en el propio imaginario, en las imágenes. Vemos cómo Euskal Herria Bildu ha sido un agente político fundamental en muchos de estos acontecimientos y cambios. Y en muchos pueblos ya habéis oído cómo recordábamos que en la sesión de investidura de Barcina en 2011, cuando entrábamos, cambiaban ya algunas cosas. Y Barcina, en aquella sesión de investidura, nos decía, mirándonos a la cara, o bueno, dedicándonoslo, durante unos 30 minutos de su hora y media de intervención, decía que era una mala noticia para la sociedad navarra que Bildu entrara en el Parlamento, que hubiera entrado en el Parlamento. Y le respondíamos que sí, que era una mala noticia, no para la sociedad navarra, sino para quienes querían que nada cambiara, que todo siguiera igual. Y 10 años después, creo que con toda tranquilidad podemos afirmar que Barcina tenía razón, que sí, que ha sido una mala noticia para un sector de la sociedad navarra, para Barcina, para quienes llegaron después y para el sector del régimen. A fin de cuentas, ha quedado de manifiesto durante todos estos años que Euskal Herria Bildu es una fuerza política determinante en los pueblos, en Nafarroa, en las instituciones también estatales, porque abre las puertas del cambio y porque es una fuerza y una herramienta determinante para crear relaciones de fuerzas alternativas a la derecha. Y en Anaitasuna, en 2011, recuerdo que hablábamos de que Euskal Herria Bildu era una herramienta imprescindible para el cambio y creo que es algo que ha quedado de manifiesto en estos 10 años. Y diría que las mujeres y hombres que conformamos Euskal Herria Bildu tenemos muchas características, muchos puntos fuertes, muchas virtudes, pero yo destacaría sobre todo nuestra convicción. Convicción para hacer posible aquello que parece imposible, para creer que es posible, para no dar ninguna lucha por perdida, y de la mano de esta convicción llega también nuestro compromiso hacia nuestro país, hacia nuestra ciudadanía, para trabajar a favor
de las personas en las calles, en los lugares de trabajo, en las escuelas, en las instituciones. Llevamos muchísimos años trabajando en todos estos ámbitos con un objetivo claro, y es dejar de lado estas políticas del régimen y construir una Navarra diferente, más democrática, más digna. En 2015, prácticamente nadie creía que era posible abrir las puertas al cambio. Nadie creía que fuera posible llegar a un consenso, a una colaboración entre diferentes, llegar a acuerdos. Y así fue. Se consiguió abrir las puertas al cambio. Y esto fue un hito histórico en la historia de Nafarroa, de las instituciones de Nafarroa. Y en ese sentido seguimos transitando esta senda del cambio. Por supuesto tenemos retos, el camino no es llano, sabíamos que nos esperaba un camino escarpado, pero también en 2019 Euskal Herria Bildu fue imprescindible para cerrar el paso a la derecha. Se han adoptado decisiones difíciles, sin duda, pero siempre hemos cumplido dos condiciones. Por un lado, estar tomando las decisiones con las luces largas puestas, es decir, con esa perspectiva política clara y transparente y con toda la convicción. Y en segundo lugar, se han adoptado las decisiones siempre con esa confianza que nos habéis brindado, gracias a vuestro apoyo, porque se han compartido con vosotros y con vosotras. Y en ello seguimos trabajando, a pesar de las dificultades, por supuesto, es innegable. Y seguimos con esta intención de avanzar, contando con vosotros, con vosotras, con toda la ciudadanía, porque es importante que sigamos trabajando para conseguir una Nafarroa que sea feminista, democrática, diversa. Y no quisiera terminar sin hacer una referencia a la pandemia, ya que la pandemia ha sido ese hecho que ha puesto patas arriba en nuestra vida, nuestra actividad política durante año y medio. Además, ponía de manifiesto una serie de cuestiones que ya sabíamos antes de la pandemia, pero por un lado, todas las miserias del sistema, todos los límites del sistema, y nos ha reafirmado en ese sentido nuestros objetivos políticos. Necesitamos transformar totalmente este sistema socialmente, económicamente, y necesitamos soberanía para poder adoptar nuestras decisiones. Y con esto termino diciendo que hace 10 años, con toda la ilusión, comenzábamos con este salto a la piscina, y que esta ilusión se mantiene 10 años después. Seguimos fuertes, seguimos con esa convicción que teníamos hace 10 años y seguimos convencidos y convencidas de que Euskal Herria Bildu es también la vía y la herramienta para abrir el paso al cambio en nuestro territorio. Así que muchas gracias por vuestra confianza durante todos estos años y Gora Nafarroa, Gora Euskal Herria eskatuta y Gora Euskal Herria Bildu. Ia, militatziak zer esan nahi da ben? Nire ustez, militantzia bizitza ulertzeko modu bat da. Bai. Bai. Sí. Bai. Ni ere EH Bilduko militantea naiz. Eta zergatik? Eta zergatik? Porque creo que se puede vivir mejor. Claro que sí. Bizi duine gure dodalako Euskal Herrian jaio, bizi eta lan iten dauen guztientzat. Nuestra memoria es antifascista y estamos orgullosos y orgullosas de hacerle frente al fascismo. Nik euskaraz bizi nahiko nuke. Simplea dirudi, baina zaila da gaur egun. Claro que me doy cuenta. En este país no todo va como me gustaría. Irratia piztu besterik ez duzu, edo egunkaria irakurri, edo sare sozialetan murgildu. Zer nolako Euskal Herria utziko diegu datozen belaunaldiei. Gazteok bizi proiektu duin bat garatu ezin izateak amorratzen dago.
¿Cómo no nos vamos a indignar si no hacen más que robar las pensiones a nuestros mayores y echar a la gente a la calle? Eta bitartean, argindarraren prezioa gora eta gora, eta dirua atxitearen zain. Gure planeta sentitzen gabiz. Eta nik beti sinestu lurraren eta bizitzen zaintzan. Yo creo en un país digno, formado por gente libre y feliz. Y creo que en H. Bildu intentamos llevarla a la práctica. Queremos vivir en paz y en libertad. Y no es un capricho, es una necesidad. Duk esango zidan niri, sarriren itzulera ikusiko nuenik, eta presoen gerturatzea. Herri honek bere buruari erronka bota dionean, gauza izugarri handiak lortu izan ditu. Eta nik, lorpen horien parte izan nahi dut. Horregatik naiz, Bilduren kide. Ezberdinak gara, bai, baina hori da gure indarra. Guretzat garrantzitsuena ez da bereizten gaituen hori, batzen gaituena baino. Aurrera egitea dagokigu, gehiago izan eta bidea, gehiago eta indar gehiagorekin. Más y con más fuerza. Hoxe botere gehiago hiedo una, baina jendiaren zerbitzura jartzeko. Merezi dugun herria posible da. Ez posible. Posible egin behar dugu. Eskuak gurutzaturik geratuko garela, bai zera. Hemen esaten dugun bezala, no es lo que hay. Ameslariani, baliteke, bai. Baina hori da batzen gaituena, ez da? Ez diegula gure ametxei uko egin nahi. Somos soñadores porque tenemos un mundo mejor por soñar, porque tenemos un futuro mejor que soñar. Tenemos mucho por hacer para conseguir una Nafarroa libre y justa. Y ese es el objetivo de nuestro trabajo, soñar una Nafarroa mejor, ¿verdad? Sí, así es. Queremos vidas dignas, queremos derechos para todos y todas, queremos vivir en igualdad y en libertad, en una Euskal Herria sostenible y soberana. Y esos objetivos son los que nos unen, esos objetivos nos guían en nuestro día a día, tanto en los movimientos populares como en la lucha estudiantil, feminista, obrera, tanto en los ayuntamientos e instituciones como en los sindicatos, en las calles y en casa, en tantísimos lugares, a tantísimas personas. Somos muchos y muchas los que todos los días sin descanso trabajamos y luchamos para transformar Nafarroa, para fortalecer Euskal Herria Bildu y para ser cada vez más. Por todo ello, este agradecimiento es para vosotros y vosotras. Un agradecimiento modesto, pero merecido. Para todas las mujeres y hombres que hacéis Euskal Herria Bildu, para todas las personas que formáis parte de este proyecto colectivo. Nuestro más sincero agradecimiento. Amar urte. 10 años para poner en palabras lo que somos. Idas y venidas pegadas en el pueblo. Son tantas las cañas que nos hemos tomado los viernes como carteles hemos pegado. Los matemáticos en las noches de recuerdo, la militancia incansable, los gritos de enfado, las carcajadas y los nervios en silencio. Los mojitos cocineros y montadores de moquetas, los que levantan los asientos, los que hacen las pancartas e informes, los oradores tímidos o oyentes profesionales, alcaldes y concejales diligentes. Y por supuesto, los sobrevivientes a Barcina y a este pequeño bicho. Cuando pensábamos en cómo haceros un reconocimiento a todos vosotros y vosotras, nos rodeaban los nombres. El ser, lo que somos, está compuesto de nombres. Y los nombres, el tuyo y el tuyo también, el nombre de todos y todas vosotras tiene significado para nosotros.
Edurne quiere decir, por ejemplo, que somos transformadores. Cuestionamos un sistema que parece inalterable y construimos nuevas oportunidades para mejorar nuestro entorno hasta el punto de hacer posible lo imposible. Rebeldes desde jóvenes, dispuestos a sumarnos al movimiento feminista y a transformar el mundo, dispuestas a dar un paso. A salir del balcón en Tudela y lanzar el chupinazo a favor de las mujeres vascas por nombre y apellidos, porque somos tan transformadoras como tú, Edurne. Y también somos cercanos, Unai, porque juntos, de la mano, avanzamos mejor. Entender, escuchar y participar es para nosotros la política, el gobernar dando la palabra al pueblo, como lo haces tú, Unai, porque somos del pueblo, trabajamos desde el pueblo y para el pueblo, como en Aoiz, hasta el punto de expulsar el régimen de Esparza de todos los rincones de Navarra. Porque en los pueblos tenemos nuestras raíces, nuestra fuerza. Arturo, Mikel, Ollaneder, Ander. La nueva Navarra florece en los ayuntamientos y de repente en Puente la Reina Ollán, reivindicando el derecho a una vivienda digna. Ayer en las calles y hoy en la alcaldía. O subir el avión en Ibiza y aterrizar en Sartaguda, en el pueblo de las viudas, para reconocer a las víctimas del franquismo tras haber sido negado durante décadas por el régimen de Navarra. Llegaba un ibicenco, enhorabuena, Paolo, porque somos valientes. Y esa valentía se agradece a todos los que vienen desde Pontevedra, desde Cataluña. Gracias. Gracias por sumaros a nuestros sueños. Belcha, desde África hasta Euskal Herria, contra el racismo, contra el fascismo, a favor de todos los derechos, sumándose a nosotros y a nosotras. Eso sí que es bello. Somos un pueblo de diversos colores, somos diversos y diversas. Lugar de encuentro entre diferentes desde nuestros inicios, aprendiendo los unos de los otros y educándonos juntos. Dani, Aitziber, cuántos y cuántos nombres que ahora no estáis entre nosotros, pero que viviréis para siempre en nuestro ser. Se nos llena la cabeza de nombres y el corazón de amor con todos vosotros y vosotras, porque sois gente realmente honrada, siempre dispuestos a dar lo mejor en cada uno de los retos que emprendemos. Adelante, con firmeza, sin rendirse, celebrando la alcaldía de Pamplona desde dentro de la celda hasta que vuelva a estar entre nosotras, Ainhoa. El cambio extendiéndose hacia el sur, hacia los barrios obreros de Tudela, siempre en pie, siempre en lucha, Chiqui. Soñando que un mundo mejor es posible, empezando desde ese primer voto. Mayalen, viva tú y viva los jóvenes rebeldes y libres. Sin vosotros y vosotras no tendríamos ni proyectos, ni la posibilidad de llevar a cabo políticas de izquierdas, ni de implantar políticas feministas y ecologistas, ni de combatir la injusticia. Bel, como tú, porque no nos quedamos calladas ante las injusticias. Ponemos la cabeza y el corazón en el trabajo, convencidas de que una sociedad mejor es posible, porque creemos en la libertad. Y os juro que seremos libres en un país libre. Aitziber, Amets, Koldo, Unai, Xavier, Eva, Tomás, Ane. Quizá pasen 10 años más, pero no olvidaremos vuestros nombres, porque sin nombres, sin vosotros, no somos.
Bueno, ha sido muy emocionante, me quedo sin palabras, sí, ha sido muy hermoso. Gracias, Estitxu y Néstor, y gracias una vez más a todos y a todas. Gracias y por muchos otros años. Ya lo hemos dicho, pero ¿por qué no repetirlo? Merece la pena. Gracias porque sois vosotros y vosotras la verdadera fuerza transformadora, la comunidad de EH Bildu, porque nuestro es un proyecto colectivo entre diferentes, un proyecto popular. Y gracias a todos vosotros y vosotras estamos preparados. Tenemos por delante grandes retos en nuestros pueblos, barrios y también en Nafarroa, grandes retos como sociedad para dar pasos de gigante en solidaridad, igualdad y sostenibilidad, antes de que sea demasiado tarde. Y estamos preparados. Estamos preparados, preparadas, tenemos un gran equipo, además, que suban al escenario las personas que conformarán la mesa política de EH Bildu en Nafarroa durante los próximos 4 años. Aritz Romeo, Lur Albizu, Endika Alonso, Edurne León, Maider Beloki, Lola Eslava, Bakartxo Ruiz, Unai Laco, Maggi Lasa y Adolfo Araiz. Y porque no estaréis solos y solas, porque cientos de soñadores y soñadoras impulsamos a Euskal Herria Bildu para que avance cada día con mucho trabajo y esfuerzo y compromiso. Y para ello invitamos al escenario a Ander Oroz, Aritz Ayesa, Laura Aznal, Borja Izaguirre, Ollaneder Rundacochea, Paulo Albanese, Bel Pozueta y Joseba Sirón. Por último, para dirigir a este grupo de trabajo sin igual, llena de fuerzas e ilusión, tenemos con nosotros a la responsable política de Nafarroa, recién elegida en el Congreso de EH Bildu, Miren Zabaleta. Egun on guztioi, benetan pixkatu unkituta nago ekitaldi honen azkeneko pasarteekin. Pozik eta harro nago gaur zuekin egoteaz, eta Euskal Herria Bilduk azkeneko 10 urteetan egindako ibilbidearen parte sentitzen naiz. Bilkidea naiz, eta hemen gauden eta ez zaudeten ehundaka eta ehundaka gizon eta emakumerekin batera proiektu honetan parte hartzeaz harro nago, benetan. Como han dicho Joseba y Bakartxo, Euskal Herria Bildu ha sido y es un instrumento eficaz para impulsar el cambio político y social. Un instrumento eficaz, pero también determinante. Determinante para construir mayorías alternativas a la derecha aquí, en Nafarroa y también en el Estado. Y aspiramos a serlo mucho más. Desde la perspectiva histórica que nos da esta década, podemos afirmar que los 3 grandes pilares que han sostenido el régimen liderado por la derecha están saltando por los aires. El primero de ellos es el mito por el que el orden natural en Nafarroa era ser gobernados por el corralito foral. El segundo gran mito es que la derecha es quien defiende la foralidad y el autogobierno de Nafarroa, cuestión
que ha ido cayendo, sobre todo cuando la derecha iba perdiendo el poder político y se ponían compulsivamente a recurrir todas las leyes parlamentarias en el Tribunal Constitucional, nada menos que 17. Y el tercer gran mito que está cayendo es el mito por el que solo hay una manera de entender Nafarroa. Hoy, como hemos visto en este pequeño ekitaldi, la realidad social y política de Euskal Herria se muestra en su diversidad y sí o sí requiere de una gestión democrática de la misma. Baina mito hauen eroriera ez ezik, Euskal Herria Bilduk demostratu du posiblea dela ezker soberanistaren batasuna. Posiblea dela ezker soberanistaren batasuna etorkizuneko programa baten inguruan. Eta posiblea ez ezik ezinbestekoa dela Nafarroan eta Euskal Herri osoan indar harremanak aldatzeko. Eta posiblea dela ere bai akordioak erdiestea, lehentasunak eta borondatea baldin badaude. Eta zentzu horretan, uste dugu, zalantzari gabe Nafarroa eredugarria dela. Eta orain, une honetan, pandemiaren garai hauetan, egoeraren irakurketa egitea datorkigu. Eta lehenik eta behin erreflexio bat. 80. hamarkadan, Margaret Thatcherrek esaten zuen que la sociedad no existe, solo existe el individuo. Esaldi horrek laburtzen zuen neoliberalismoaren oinarri ideologikoa. Pandemiaren testuinguru honetan, gaur, eskuinak mantra horren 2.0 bertsioa abiatu du. Eta askatasunaren izenean individualismo basati bat bultzatzen ari da. Eta horren aurrean, Euskal Herria Bilduk ezkerretik esaten duena da, pandemia honek zerbait erakutsi baldin badigu, norbanakoen zaurgarritasuna dela. Eta horren aurrean, ezkerretik, EH Bildutik esaten duguna da, bizitza, komunitatea, jendartea, esaten duguna da, pertsonak, politika, publikoak eta sozialak, burujabetza. Erreflexio bat esan dugu, eta baita ere baieztapen bat. Garai konplexuak dira, azkartze historikoa bizi dugu. Kolosalak dira eskuartean ditugun erronkak, eta ez dago errezeta magikorik. Testuinguru honetan gure ustez ideien borroka funtseskoa da. Eta gakoa da asmatzea ze ideien inguruan irekiko den borroka hori. Gure ustez, 1. Transformación o colapso. O cambiamos el modelo productivo, económico y de consumo o nos dirigimos hacia un colapso ecológico. 2. Más democracia o autoritarismo. El miedo se ha convertido en un arma política de primer orden. Miedo a perder el empleo, miedo a perder la vivienda, miedo a la incertidumbre, a la migración. Y ante el miedo, la izquierda tiene una vocación, que no es otra que la de ofrecer una alternativa social y política certera, basada en la democracia y en el reconocimiento de los derechos. Y 3, tercera batalla. En el contexto del final de la pandemia y en el contexto del debate sobre los fondos europeos, creemos que las decisiones que se tomen en los 2 o 3 próximos años van a condicionar en gran medida las próximas décadas. Ea pentsioen sistema publiko eta kalitatezko bat daukagun edo ez. Ea Euskal Herria Bilduk erreforma laboralaren derogaziorako lortutako akordioa betetzen den ala ez.
ea erdigunean kokatu nahi dugun zaintzaren sistema publiko bat abiatzea lortzen dugun, ala ez. Eta guretzako funtsezkoa dena, aberastasunaren banaketa justo bat. Decía que un elemento clave para Euskal Herria Bildu, un reparto justo de la riqueza. Ze azkenean, hemen, mundua antolatzeko bi modu daude. Kapitala erdian jartzen duena eta bizitza erdian jartzen duena. Hori da eskuina eta ezkerra, eta gu bigarren horretan gaude. Joko zelaia irekia dago beraz, eta ez gara jokalari bakarrak. Horregatik hemendik dei bat, langileei, pensionistei, gazteei, irakurketa honekin bat egiten dugun emakume eta gizonei. Egin dezagun bidea elkarrekin. Jendearen eskutik alternatiba estrukturalak eraikitzeko bidea egin dezagun. Langileen eskubideen alde eta eskubide sozialen alde indarrak metatu ditzagun. Instituzioetan, kaleetan, gaztetxeetan, eskoletan, toki guztietan. Eta hemen, Nafarroari erreparatuta, egoerari erreparatuta, gure ustez, aipatu ditugun mitoen erorierak ziklo historiko berri bat zabaldu du. Centrándonos en Nafarroa, estamos convencidas de que los valores y las prioridades que recogemos en los programas de Euskal Herria Bildu se parecen cada vez más a los valores y las prioridades de la sociedad navarra y cada vez menos a los de ese régimen que nos ha gobernado durante décadas. Y el reto que tenemos ante nosotras es, claro, dejar atrás ese viejo orden y acometer el camino hacia un nuevo modelo para Nafarroa. Y para ello entendemos que son fundamentales tres cosas. Uno, la batalla de las ideas a la que nos hemos referido. Dos, el municipalismo. Demostrar, pueblo por pueblo, que es posible crear otras alternativas y exponerlas ante la sociedad. En ese sentido, un fuerte abrazo a todos esos alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas que desde Cortes hasta Elizondo, desde Altsasu hasta Zangotza, se dejan la piel para crear ese nuevo modelo pueblo a pueblo. Y tres, sobre todo, seguir trabajando con la gente, con humildad, con honestidad, con la gente y para la gente, haciendo más fuerte cada día a la izquierda soberanista en las instituciones y también en las calles. Porque lo decimos alto y claro, no queremos el regreso del régimen liderado por la derecha. Ahí estamos y estaremos para cerrar las puertas a la derecha y construir mayorías alternativas. Pero con la misma claridad, decimos que queremos seguir avanzando, que desde Euskal Herria Bildu tenemos un proyecto y un programa para Nafarroa y también para el conjunto de los territorios de Euskal Herria. Un programa que podríamos resumir en tres grandes retos. El primero, la transformación profunda en materia política, económica, social y ecológica por la senda de la soberanía para Navarra. El segundo, avanzar en un proyecto de país, Euskal Herria, que permita ir tejiendo una alternativa republicana al modelo español y francés, y esa Nafarroa soberana. Y el tercero, la construcción de un modelo de convivencia para el reencuentro.
Y también en estos días tenemos que recordar que para conseguir la oficialidad del euskera en todo Nafarroa, porque es de justicia, porque es de democracia y porque entendemos que debería ser también de ley. Bukatzeko, Euskal Herria Bilduk programatik arantzago badauka ere berezitasun bat, ekitaldi honetan zehar aipatu izan dena. Eta berezitasun hori zuek denak zarete, gure komunidadea. Eta bere balioak, baikortasuna, konpromisoa, zintzotasuna, eta baten bate kongresu honetan esaten zuen bezala, bizipoza. Ezetzaetik baietza sortuz ezinezkoa posible egiten duzuenak. Eta horregatik, hemen gauden guztiak, holtza gainean, holtza behian, eta baita ere streaming bidez hau jarraitzen, konbentzituta gaude, EH Bilduren proiektua Nafarroa, Euskal Herria hobeago bat egiteko funtseskoa dela. Eraldaketa eta burujabetza lortzeko tresna eraginkorrena dela. Asko garela eta asko zere gehiago izan gaitezkela. Horixe da gure apostua, Nafarroa burujabe bat Euskal Herria libre batean. Gora Euskal Herria Bildu! Gora Nafarroa!